¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone. En esta ocasión les quiero plantear un nuevo formato de video en mi canal y es básicamente platicarles algún tema sin ningún tipo de corte ni edición. En este caso particular, el primer tema que quiero tocar es el formato clásico. El nuevo formato que va a entrar, o más bien ya entró en vigencia a partir del 25 de marzo. Es una de las primeras novedades del año del grifo, aunque como sabemos fue una novedad adelantada en este caso particular. ¿Cuáles son las posibilidades o cosas buenas que tiene este formato? Que para completar la colección de cartas es relativamente simple porque solo son 240 cartas. Es decir, básicamente lo podríamos ver como una expansión y un poquito más de la mitad de otra, porque normalmente cada expansión tiene 135 cartas. Entonces, relativamente no es tan difícil de completar la expansión o la extensión de las cartas de colección en específico para este formato clásico. Sin embargo, tiene muchos más problemas que beneficios a final de cuentas. Vamos a planteárselos rápidamente con un símil del formato estándar. ¿Qué pasa en el formato estándar? Cuando sale una nueva expansión, empieza a haber algunos primeros días en donde se prueban muchísimos mazos, muchísimas variantes, cartas que entran, cartas que salen, y es un prueba y error, prueba y error. Estamos viendo mazos constantemente distintos. Lo que sucede después es que a partir de los 15 o un mes de tiempo que ya se haya lanzado la expansión, vemos alguno o algunos mazos extremadamente fuertes que se empiezan a utilizar en demasía. Algunas cartas de estos mazos se nerfean para que de esa manera se pueda equilibrar con el nivel de otros mazos, de manera que tengan técnicamente las mismas chances de ganar si uno se enfrenta contra el otro, obviamente. Y en específico, técnicamente entre las 10 clases debería de tener un mazo que sea relativamente en igualdad de poder. En este caso particular, el nerf hace eso, ajustar el mazo que tuviera un nivel extremadamente alto a nivelarlo al nivel de los demás mazos. Aunque a veces el nerf puede provocar que en realidad baje demasiado, o que algún mazo que antes no se utilizaba porque este mazo era extremadamente alto empiece a verse y obviamente sea el nuevo mazo roto del juego. Lo que sucede nuevamente es que al paso del tiempo otra vez volvemos a ver un nerfeo, lo cual provoca que otra vez empiecen a volver a ver distintos mazos, cosas que no se veían, y ese mazo que se nerfea empieza a bajar en popularidad. Entonces estamos en una mecánica de estar moviendo los mazos, de ver cosas distintas conforme pasa el tiempo. Pero sucede que después de mucho tiempo, prácticamente el último mes antes de que salga la nueva expansión, prácticamente siempre estamos viendo los mismos mazos. 2 o 3 mazos son extremadamente fuertes y los demás casi no se empiezan a utilizar. En este caso particular hacemos un símil con el mazo del Pícaro Sigilo. Estos últimos meses, o este último mes, antes de que saliera el parche 20.0 el 25 de marzo, prácticamente de cada 10 partidas, 8 eran Pícaro Sigilo. Y prácticamente te ganaban si es que te los enfrentabas y si tú tenías obviamente un mazo extremadamente lento. Si tenías un mazo más controlero y al oponente no le salían todas sus mecánicas, podías recuperarte en el caso de que, por ejemplo, tú fueras un paladín o un sacerdote con bastantes removals y con mucha suerte también, obviamente. En ese caso veíamos, o se volvió un meta bastante monótono, siempre veíamos, insisto, los 2 o 3 mazos bastante parecidos. Pero una vez que salga esta nueva expansión de Forjados en los Baldíos, lo que va a suceder es que de nueva cuenta volvemos a ese ciclo, volvemos a reiniciar todo, volvemos a probar nuevos mazos, meter cartas, sacar cartas, ver lo que funciona, ver las mecánicas que no funcionan, y de nueva cuenta volvemos a esa iteración en el cual un mazo es extremadamente fuerte, lo nerfean para bajarlo al nivel de los demás mazos, a veces baja, a veces sube otro, y está ese tipo de mecánicas constantemente siempre que hay estos cambios de balance. ¿Cuál es el problema que va a resultar ahora sí del nuevo formato clásico? Que en primer lugar no se plantea que haya nerfeos, y no se plantea precisamente porque se regresaron incluso todos los nerfeos a las cartas del formato clásico, perdón, del kit clásico e incluso el kit básico también, a las estadísticas y efectos que tenían originalmente como en 2014. Literalmente son las mismas cartas
como si hoy estuviéramos en ese año, sin ningún cambio, y no se planea que haya algún cambio, porque si no, ya no tendría ningún sentido ese nuevo formato, esa nueva esencia de jugar como se jugaba en antaño. ¿Ok? Ese es el primer problema. Si no va a haber ningún nerf, los mazos que estén más OP van a ser extremadamente repetitivos, porque una y otra vez te los vas a estar encontrando. No va a llegar a ese punto en el cual un mazo es extremadamente fuerte, lo bajan de nivel para hacerlo competitivo con los demás y de nueva cuenta volvemos a esa iteración. Aquí no va a existir ningún nerfeo. Problema número 2, como son 240 cartas en total, casi no va a haber ninguna combinación, por lo tanto, o más bien muchas combinaciones con alguna clase en específico. Si acaso vamos a ver 1 o 2 mazos por clase, y una vez que se defina cuál es el que tiene mayor win rate, un mazo solamente se va a ver, y una vez que se definan de esos 9 héroes, recuerden, porque Cazador de Demonios no es parte del formato clásico, de esos 9 héroes, los 3 que tengan el mayor win rate, todos los demás héroes ya no se van a ver, todas las demás clases van a estar inutilizables prácticamente, porque vamos a tener esos 3 mazos, mazo piedra, mazo papel y mazo tijeras. El mazo piedra le va a ganar al mazo tijeras, el mazo tijera le va a ganar al mazo papel y el mazo papel le va a ganar al mazo piedra. Y eso lo vamos a tener extremadamente pronto. No vamos a tener ninguna iteración, no vamos a tener muchas pruebas, y como son tan pocas cartas, eso va a suceder extremadamente rápido. Yo particularmente siento que este formato clásico, en cuanto a popularidad, no va a durar más allá de 2 meses. Y eso estoy diciendo que va a durar muchísimo, porque en realidad, por norma general, los jugadores profesionales optimizan los mazos extremadamente rápido. Y más o menos como al mes, yo creo que ya empezaríamos a ver esos mazos extremadamente repetitivos. Cosa que sucede bastante en Salvaje en muchas ocasiones, que una vez que se encuentran los mazos más fuertes, prácticamente siempre te los estás enfrentando. Magos secretos, Sacerdote Highlander, quizá Brujo Descarte, porque es uno de los mazos más económicos para el modo salvaje. Y si juegan muchos salvajes se darán cuenta que en realidad prácticamente siempre son los mismos mazos OP, pero afortunadamente, como hay muchísimas más posibilidades en salvaje y la gente quiere divertirse con nuevas cosas, ahí sí vemos más variedad. Pero en el formato clásico, al tener tan pocas cartas y que no se planee ningún ajuste de balance, ese va a ser un problema extremadamente grande. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista creo que no va a ser un formato que vaya a tener muchísima vigencia. Ahora bien, algo que yo particularmente les propondría a Blizzard, si es que quisieran retomar este tipo de formatos, cambiaría el formato clásico y lo volvería o lo nombraría un formato temporal. Este formato temporal va a ser muy parecido a la arena, en el sentido de que agarras varias colecciones o varias expansiones distintas y esas van a estar conviviendo, de manera que expansiones que nunca se encontraron, que nunca estuvieron conviviendo, porque son de años muy distintos o muy separados, puedan converger en cuanto a sinergias, lo cual significa que podemos crear mazos con sinergias y con combos que antes no se podían ver y que en realidad los podríamos ver en salvaje. Sin embargo, como hay mazos que son extremadamente fuertes y tienes una amplia gama de posibilidades, prácticamente se optimizan cada vez más, pero no hay muchas variedades en ese sentido de formatos. Si conviven expansiones muy antiguas con expansiones nuevas, puede que ahí exista una especie de sinergia distinta y mazos completamente nuevos que antes quizá no nos los habríamos planteado si no nos habíamos puesto a experimentar exactamente con esas combinaciones. En este caso particular, incluso el formato clásico se podría considerar una especie de estos formatos temporales que yo les propongo. Es decir, en 2 meses van a convivir únicamente las cartas del kit básico y kit clásico. Y ese es el formato clásico, básicamente. En otro mes o en otros 2 meses van a estar conviviendo, por ejemplo, Montaña Roca Negra con Academia Scholomance y con Cenizas de Terrayende, por poner un ejemplo. Y solamente vamos a poder crear mazos con esas 3 expansiones. Bueno, expansiones y aventuras también, ¿por qué no? Mezclar ese tipo de circunstancias de manera que como jugador incluso te podría motivar para comprar paquetes de esas expansiones, y al tener cartas de esas expansiones ya en tu colección también te podría motivar a jugar el formato salvaje si es que antes no te lo habías planteado. ¿Por qué? Porque sabes que tarde o temprano van a volver esas expansiones a estar vigentes en el formato temporal al que yo estoy bautizando,
de manera que no te motivaría a desencantar tus cartas, porque sabes que más adelante, en cuanto regresen esas cartas al formato temporal, podrías volver a utilizarlas para construir nuevos mazos y nuevamente ver nuevas mecánicas, cosa que no sucede actualmente con el salvaje. Si no jugaste en esos tiempos con esas expansiones, como jugador nuevo, a ti no te motiva para absolutamente nada jugarlo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque son demasiadas cartas, son muchas expansiones que han pasado. La colección es muy grande, que es más fácil que le dediques todo tu tiempo y esfuerzo a una colección que tiene, por ejemplo, 1000 cartas, que creo que es una exageración, pero en estándar, 1000 cartas, a otra colección que tiene 10.000 cartas. ¿Qué crees que va a ser más fácil para ti completar? ¿La que tiene 1000 o la que tiene 10.000? Pues obviamente la que tiene 1000. Por eso es que los jugadores nuevos prácticamente siempre se están enfocando en el estándar, porque es muchísimo más fácil de completar, de tener esas cartas legendarias que son extremadamente útiles para crear mazos. De aquí a que armas un mazo Highlander de sacerdote en el salvaje, imagínate cuánto tiempo te vas a tardar, es extremadamente complicado y eso no motiva a los jugadores nuevos. Por eso es que creo que el formato clásico, aunque pareciera una buena idea, lo cierto es que va a fracasar tarde o temprano. Y adicional a esto, como acabo de mencionar, los jugadores nuevos no tienen ningún aliciente de jugarlo siquiera. Esas cartas son exclusivas de ese formato. Las pocas cartas que vamos a poder jugar en el salvaje y en el estándar son completamente gratis para todos los jugadores. Por lo tanto, comprar paquetes clásicos no le sirve absolutamente a nadie que juegue los formatos estándar y sean jugadores nuevos. Para ti, si eres jugador nuevo, ni siquiera te vayas o ni siquiera vayas a considerar jugar en este formato, porque a ti no te va a convenir. Dedícate exclusivamente a intentar completar las cartas del formato estándar, que son menos, es una colección más pequeña y va a ser un poco más simple de completarla. En fin, amigos, espero que esta breve reflexión les sea de utilidad. Recuerden que es mi pensamiento. Si tú crees que este formato va a reventar el meta, va a ser muy utilizado como lo fue en su momento campos de batalla. Y fíjense que duelos, a pesar de que es un formato relativamente interesante, no tiene tanta gente como campos de batalla, quiero que sepan. Y eso que campos de batalla ya tiene muchísimo más tiempo de antigüedad. La novedad de duelos no duró muchísimo, aunque sí podemos ver a bastante gente probando cosas nuevas. Lo cierto es que ni siquiera duelos pudo sobrevivir tanto al paso del tiempo, no lo sobrevivió tan bien como campos de batalla. Y pues ojalá que me equivoque, pero si crees lo mismo que yo o crees algo distinto, siempre puedes dejarlo en la sección de los comentarios. En fin, amigos, recuerden dejar su poderosísima suscripción y seguirme en redes sociales. Chequen los links en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, yo soy Whitecan y nos vemos hasta la siguiente.